Vamos a empezar con una teoría que va a ser brutal. Bien, os voy a contar una teoría sobre el capítulo 1114 que trata sobre unas cosas que están ocurriendo durante hace un tiempo, sobre el tema de las inundaciones, sobre el tema de Insama, sobre el tema de Vegapunk, sobre el tema de Doflamingo y sobre el tema, obviamente, de la prisión submarina Impel Down. Bien, nos vamos a ir al capítulo 1114 y tenemos el momento en el que Vegapunk está hablando sobre que el mundo se queda hundido. Vemos diferentes sitios como Mocktown, que se están riendo de ello. Luego vemos como en Water 7 dicen que no, que esto pasa, porque ellos lo han vivido. Entonces creo que Oda hace muy bien en jugar con los paralelismos de un sitio y otro, porque al fin y al cabo lo que te dejan claro es que el mundo se hunde, o sea, sí o sí. Es curioso porque si tú ves Mocktown, podría hacer un poco la referencia a las personas que cuando leyeron lo de la inundación, incluso en el manga de One Piece, decían que no, que eso no era así, decían no, el mundo no se va a hundir, tal, no sé qué, no sé cuántos, y decían cosas de estas, porque yo he visto mucha gente, sobre todo yo, que me llegan muchos comentarios por todos los lados, en los vídeos, en las redes y tal, había gente diciendo no, esto es mentira, el mundo no se va a hundir, no puede ser, tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Gente incluso haciendo un poco la burla de, ja, ¿cómo os creéis esto, tal, Oda os está troleando, y creo que Oda quizás ha querido jugar un poco con esto, es curioso. Luego vemos como eso, en Water 7 sí se hunde, y lo que nos queda en claro de todo esto es que sí, el nivel del mar sube. El nivel del mar sube directamente. Entonces vamos a ir con unos datos objetivos que nos da Oda en el manga. Bien, nos vamos al momento en el que Doflamingo, que este señor cada vez que aparece en el manga es increíble, porque cada vez que aparece abre la boca y sube el pan, es una locura, y se encuentra con Magellan. Vemos a Doflamingo dentro de Impel Down, atado de pies y manos, como os gustaría estar a vosotros, seguramente con personajes como Boa Hancock o incluso Trafalgar Law. Normal, la verdad, normal. Vemos a Doflamingo que se está riendo muchísimo, y atención al diálogo, porque es importante. Y vemos que dice: vaya genialidad, pero no tenemos de qué preocuparnos porque te tenemos, Magellan. Debes garantizar la seguridad de todos nosotros en la prisión. ¿Qué haremos si la prisión queda completamente inundada? Ahora vamos con esto, obviamente sí, la prisión es submarina y la broma es que está inundada, pero ahora vamos con esto. A lo que Magellan responde: bueno, es cierto que el nivel del mar subió 1 metro, entonces me pregunto ¿cuántos metros tendría que subir el nivel del mar para hundir el mundo? Quiero decir, si ahora ha subido 1 metro, ¿cuántos metros tiene que subir pues para que el mundo entero esté hundido? Y dice Doflamingo, que es muy inteligente, o sea, Doflamingo es que me sorprende que este hombre sabe de todo. Este hombre es básicamente tu colega que le preguntas sobre la mayor barbaridad del mundo y te dice, no, esto es así, te da un dato objetivo. Pues este señor es Doflamingo y dice: la mayoría de las ciudades desaparecerían si subiera 5 metros. Entonces se ríe y dice: ¿crees que sea buena idea evacuar a todos? Siempre podemos subir a un lugar más alto. Bien, vamos a ver esto, porque este diálogo, esto ha pasado muy por encima, porque claro, Vegapunk nos habla de la Mother Flame, Vegapunk nos habla de Joy Boy, Vegapunk nos habla del siglo vacío, la gente está loca con eso. Bien, eso está perfecto y ya lo comentaré, eso, en otras teorías que voy a comentar, porque bueno, esto a lo mejor lo estáis viendo en YouTube de la parte del podcast que he sacado, pero bueno, voy a hablar de la Mother Flame y voy a hablar de todo, no os preocupéis, que de eso, vamos, hay para hablar bastante. Pero Vegapunk no es el único que ha estado haciendo investigaciones, porque yo también las he estado haciendo, y he estado pensando muchas cosas. Muchas cosas. Y digo, ok, vamos a analizar los diálogos de Doflamingo, que siempre van con algo encriptado. Y hay un momento en el que mientras se ríe dice: ¿qué haremos si la prisión queda completamente inundada? Obviamente es una prisión submarina. Obviamente no pasa nada porque se inunde, porque ya está bajo el mar. O sea, Impel Down es un sitio en el que, pues si se inunda todo, da igual, porque ya está bajo el mar. Entonces, esto quizás podría tener algo encriptado. Sí, yo creo que sí. Bien, analizando un poco la situación, vemos como luego Magellan responde y dice que el nivel del mar ha subido 1 metro, cosa que ya se nos había dicho, y Doflamingo dice luego que si sube 5 metros las ciudades desaparecerán. Ahora iremos con eso, pero entonces yo os planteo algo. ¿Es posible que esta subida del mar no sea algo actual y que ya lleve pasando muchos años? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque en sitios como Water 7 tenemos que había ciudades antiguas debajo suya, y esto lo hemos visto, quiero decir, cuando tú estás en Water 7 y ves el Aqua Laguna y ves cómo sube, ves que debajo del mar hay unas ciudades raras, tal, como edificios de cosas que no hemos podido ver todavía, porque obviamente eso está bajo el mar y que eso pues tiene ciertos años. Pero si crees que eso está pasando desde hace recientemente y que eso es algo nuevo, bien, vamos a ir con otro momento interesante, y es que vamos a ir con una mini historia de Jinbe. Jinbe tuvo una mini historia después de la isla Kyojin, antes de unirse a los Mugiwara, luego en Wano, que bueno, lo vemos haciendo un viaje submarino, un viaje por debajo del mar, un viaje que luego le
le lleva incluso a la superficie, y vemos en varios paneles, en varios trozos de esta mini historia, ciertos edificios debajo del mar. Y de hecho hay algún edificio que tiene incluso una marca parecida a la de Kuma, que eso ya pues, no sé exactamente por dónde tirar, si es un símbolo del siglo vacío, que ya eso ya iremos por otro lado. Pero lo que confirma es que estas mini historias indican de que hay civilización antigua debajo del mar, por lo cual es muy probable que si esas ciudades están allí, y de hecho pues hasta Jinbe se sorprende un poco incluso viéndolas y tal, y no les presta mucha atención y todo el tema, significaría esto que no son civilizaciones de los Gyojin, ya que si no, habría más cosas de Gyojins allí, y entonces en la isla Gyojin estarían, digamos, todo el mundo debajo del mar sin una burbuja de aire, ¿sabéis a lo que me refiero? En la isla Gyojin la gente pues estaba normal sin tener que estar necesariamente debajo del mar completamente, y además que había como casas solas y tal, era un poco extraño todo esto, pero claro, si vemos esto pues ya no puede indicar que hubo civilización antigua que está, digamos, debajo del mar, que esto, viendo lo del hundimiento, tiene todo el sentido del mundo, que estuvieran allí planteadas en un inicio en el suelo de la tierra más bajo, y que luego poco a poco fuera subiendo el mar. Esto es lo que parece ser según todo lo que está pasando. Entonces bien, yo me pregunto, si vemos y podemos plantear que el fondo del mar tiene civilización, y que quizás el nivel del mar ha ido subiendo encima de esa civilización poco a poco durante miles de años, o el tiempo que sea, ¿qué tal si Impel Down es lo mismo? Vamos a ver cómo explico esto, y es que Impel Down nosotros lo vemos y ya la llamamos prisión submarina, porque vemos como una especie de agujero debajo del mar que está pues eso, formado así como una especie de tubo metido para el mar, y ahí es donde está la gente. Bien, si interpretamos esto de otra manera, podríamos interpretar lo que creo que puede ser que Doflamingo esté queriendo decir con las palabras, con el tema de qué pasaría si la prisión queda completamente inundada. Y es que esa prisión no debería estar inundada. Esa prisión era una torre. Esa prisión quizás era una torre del punto más bajo al punto más hacia arriba, y que todo eso era una torre. Al tener la prisión de Impel Down como una torre, nosotros la tendríamos en el suelo bajo de ese sitio, que sería pues eso, como una torre de prisión, que de hecho creo que tiene lógica, o sea, no veo una fumada que hagan una torre para guardar prisioneros dentro, no lo veo ninguna fumada, y que poco a poco, como subió el nivel del mar, pero la torre ya estaba construida, pues entonces fue que pues se fueron adaptando al nivel del mar y acabaron construyendo la puerta en la parte de arriba, y ahí es de entonces como está situada la puerta ahí arriba ahora mismo, y es entonces que se ha convertido en una prisión agujero más que en una prisión torre, y esto tendría sentido con las palabras de Doflamingo, y sobre todo, como digo, con el diseño de la torre de Impel Down. Entonces se me hace algo curioso porque tú lo ves y dices, bueno, pues esta prisión sabemos que tiene mucho tiempo, sabemos que tiene cosas muy curiosas, y obviamente una prisión bajo el mar no es sencilla de construir. Entonces creo que tendría mucha más lógica para la obra, sobre todo con lo del hundimiento, que quizás fuera una prisión en suelo bajo, que se construyera la torre y entonces se metiera a los prisioneros dentro. Esto es una pequeña teoría que tengo yo acerca de la prisión de Impel Down, pero atención, porque esto no es lo último que tengo que comentar sobre todo esto. Y es que Doflamingo nos comenta muchas más cosas. Doflamingo nos comenta una cosa interesante, y es que cuando está hablando con Magellan, vemos como que le dice que ha subido el nivel del mar 1 metro, y le dice que cuántos metros tendría que subir el nivel del mar para hundir el mundo. Entonces Doflamingo le dice que la mayoría de las ciudades desaparecerían si subiera 5 metros. Entonces Doflamingo le dice, ¿crees que sea buena idea evacuar a todos? Siempre podemos subir a un lugar más alto. Obviamente cuando dice lugar más alto se está refiriendo a Mary Joyce y a la Red Line. Se está refiriendo al punto más alto del planeta, en tierra obviamente, porque claro, puedes irte a las Islas del Cielo, pero Doflamingo dudo mucho que se refiera a las Islas del Cielo. Entonces, esto es curioso porque Doflamingo, mientras dice esto, está con la lengua afuera, relamiéndose, pensando, ¿y si nos vamos con estos? Entonces, Doflamingo, ¿qué sabe acerca de esto? A mí me da la sensación de que Doflamingo sabe todo. A mí me da la sensación de que Doflamingo no está diciendo esto simplemente por venganza de destruir a los Tenryubitos y tal. No, lo está diciendo porque sabe que el gobierno mundial está provocando esto. Lo sabe porque es él el que tuvo información. O sea, él tuvo información y él quería obtener el control del mundo. Él habló sobre el tesoro de Mary Joyce. Él habló sobre lo de que todo el tesoro se pudre y el poder se pudre y tal, y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántos. Él habló sobre todo esto, entonces él sabe muchas más cosas. ¿Será que quizás esto no solo es un guiño gracioso y un guiño interesante de Doflamingo, sino que vamos a ver a Doflamingo quizás colándose en Mary Joyce, colándose encima de la Red Line para, bueno, decir ciertas cosas y todo esto?
quizás es posible. Además, recordemos que a Doflamingo le habían enviado un asesino en Impel Down. Recordemos que cuando él lo lleva, él le dice a Magellan que lo proteja porque va a venir alguien a matarlo. ¿Por qué? Porque sabe demasiado. Y a los que saben demasiado, los dejan como el profesor Clover de O'Hara, que lo acabaron matando por eso mismo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Doflamingo, vamos a ver qué pasa con todo Impel Down, vamos a ver qué pasa con Mary Joyce. Pero ya os digo que para mí todo esto no está puesto al azar. Para mí todo esto no está puesto al azar, Doflamingo no está diciendo cosas por decir. Y creo que es un personaje que cuando quizás Vegapunk dé información, puede ser un buen complemento, o incluso cuando acabe Vegapunk de hablar, puede ser el complemento perfecto para continuar la historia de Vegapunk o añadir ciertos detalles. A lo que me refiero es que haga guiños como este. O sea, Vegapunk va a decir cosas claras, directas, para que las entienda todo el mundo y nos va a hablar del siglo vacío. Pero detalles tontos como hablarnos de cosas que quizás Doflamingo sepa, pero él no, va a ser curioso, porque tenemos que tener en cuenta que Vegapunk quizás conozca la historia tal cual, pero Doflamingo probablemente conozca los secretos más turbios y los secretos más duros y más horribles del gobierno mundial, porque eso no es lo mismo. Él estudió los Poneglyphs, él entendió la historia y probablemente sepa esto, Vegapunk. Pero Doflamingo sí ha estado en Mary Joyce, ha visto dentro de Mary Joyce, ha visto muchas cosas, ha visto el Goroseis probablemente, ha visto a Im, o sea, probablemente sepa cosas que Vegapunk todavía no sabe, o quizás no ha podido tener acceso a ese conocimiento, muy probablemente. Y creo que son un muy buen complemento y dos personas que son las indicadas para contarnos una gran parte de la historia de One Piece, porque dudo mucho que ahora en Egghead se nos revele toda la información del siglo vacío y todo. O sea, lo veo casi imposible, porque en Elbaf creo que se perdería un poco la gracia de esto, porque creo que en Elbaf es un buen sitio para acabar de contarnos historia, o para darnos otra versión de la historia o algo así. Laugh Tale, toda la saga final, obviamente. O sea, Oda no va a contarnos ahora la historia en un arco y se va a quedar tan pancho, eso obviamente no va a pasar. Pero creo que Doflamingo es un personaje que debería mantenerse vivo mucho tiempo, debería mantenerse haciendo cosas y activo, porque cada vez que lo vemos es increíble. O sea, es increíble. El tío acaba de salir y ya está literalmente levantándote el ánimo, levantándote la cabeza y diciendo: habla más, cuéntame más y dime más cosas. Pero bueno, esta teoría a mí, la verdad, ya os digo, me ha gustado mucho y yo quería comentarla porque yo siempre veo cosas raras con Doflamingo y aquí las he notado muy claramente, así que os la comento.